Bienvenidos, bienvenidas esta noche, una noche más de stream aquí en el taller de juegos. Sabemos que el taller de juegos es un proyecto dirigido a niños de 3 a 10 años, pero que en el transcurso de los talleres que vamos dando hemos descubierto que necesitamos también educar a papás, a mamás y a toda la familia en sí. Y este espacio es de ustedes y para ustedes. Por eso estamos todos los días miércoles conectados tratando diferentes talleres. Este mes, en el mes de la salud, estamos hablando de diferentes cosas como con profesionales en el área, como médicos, pediatras, hemos tenido también odontólogos, hemos tenido especialistas y hoy día acompañados de una gran persona y un gran amigo también para el taller de juegos, Vladimir Peñaranda Bacopé. En un momento vamos a estar compartiendo con él y hablando de este hermoso tema que es tan importante que muchas veces no lo descubrimos, no lo sabemos y más que todo no nos damos cuenta sobre el estrés infantil y ahora que estamos en casa, cómo tratarlo, cómo verlo, cómo descubrirlo. Vamos a estar hablando con Vladimir, así que les invito a todos a ya empezar a hacer sus preguntas para que nuestro especialista y nuestro psicólogo el día de hoy nos pueda responder todas sus dudas, todos sus comentarios que tengan al respecto. Muchas veces nos hemos preguntado como adultos que queremos ser otra vez niños, ¿verdad? Porque los niños no tienen obligaciones, porque los niños no tienen que ir a trabajar, porque los niños no tienen que pagar servicios, por ejemplo. Y nosotros nos sentimos muy preocupados y estresados por esta situación y por la situación que también actualmente estamos viviendo. Pero no nos damos cuenta que nuestros niños en casa también tienen estrés, también sufren de estrés y que es algo natural y algo normal en la vida. Pero ya el licenciado Vladimir Peñaranda nos va a ir hablando al respecto de eso. Vladimir Peñaranda Bacopé es licenciado en psicología, tiene el magíster en recursos humanos y gestión de conocimiento en España. Además es máster en estudios psicoanalíticos. Así que le vamos a dar la bienvenida esta noche a Vladimir. Hola Vladimir, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto de estar aquí con ustedes conversando sobre un tema tan interesante como es el estrés y además el estrés en niños, que me parece que es un tema incluso muy actual, ¿no? Por los momentos de pandemia que hemos vivido. Y muchas gracias, Pame, por la invitación. Una nueva invitación, ya te hemos tenido en una charla anterior y esta vez con otro tema. Sí, ahora me parece que, bueno, hablar del estrés es algo muy, muy, muy importante. Sé que generalmente hablamos del estrés en adultos y muchas veces lo relacionamos al trabajo y pensamos que los niños tal vez no tengan estrés. Sin embargo, es una situación que están viviendo muchos niños, ahora en especial, pues que se ha cortado, ¿no? Su vida educativa, de colegio, también sus relaciones sociales. Entonces, ellos han vivido más bien, yo creo, momentos muy difíciles, ¿no? En estos tiempos, y seguro que se ha dado mucho de esto del estrés, aunque hay también estrés en niños, no siempre, o sea, que no se ha dado necesariamente solo por la pandemia, sino también en otras circunstancias. Entonces, hoy día vamos a trabajar un poquito de estos temas, de acuerdo a cómo tú pues nos guíes para entrar a este tema. Sí, exacto. No solamente es un tema por ahora por pandemia, ¿no? Porque si bien esto ha elevado los niveles de estrés en todas las personas, porque no solamente en los niños, todos nos hemos sentido agobiados y estresados también por esta realidad, vamos a tratar ahora un poquito hablando específicamente de cómo es el estrés infantil ahora que vivimos en casa, pero también para futuro poder reconocerlo, poder descubrirlo y poder tratarlo también en casa como papás, como mamás, como familia. Invitarlos a todos los que nos están viendo el día de hoy,
pueden ya hacer sus preguntas, sus consultas al licenciado. Vamos a estar respondiendo toda la noche todas sus dudas y comentarios que tengan al respecto. Pero háblanos, Vladi, un poquito de qué es el estrés. Muy bien, creo que es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es el estrés? A veces la gente dice, tengo estrés porque no tengo tiempo, ¿no? Y lo relacionan al tiempo, pero, a ver, el estrés es un programa filogenético, es decir, que esto es una reacción, ¿me entienden? Que tenemos nosotros ante, si ustedes quieren, ante situaciones inminentes donde corre riesgo nuestra vida. A ver, para que se entienda mejor. Originalmente el ser humano, como cualquier otro animal, ¿no? Funciona tratando de evitar, obviamente, el dolor, ¿no? Evitar el sufrimiento. Entonces, la preservación de la vida, ¿no? Es esencial, es un instinto esencial en el ser humano. Pero en el caso de nosotros, cuando nos enfrentamos ante un riesgo donde corre nuestra vida, nuestra vida, cuando corre riesgo nuestra vida, nosotros lo que generamos, lo que nosotros pues desarrollamos ante este riesgo es la huida y el otro es el ataque. Son dos formas de enfrentar un riesgo. Bueno, si estábamos en las cavernas, veíamos a un mamut, entonces obviamente o escapábamos o le enfrentábamos. Nuestro cuerpo, por lo tanto, frente a esto que es inminente, un riesgo inminente, secreta un montón de hormonas, se prepara físicamente, ¿no? Ya sea para la huida, el ataque, y esto va a generar, si nosotros, digamos, no logramos manejar esta situación, entonces genera estrés. Ahora, el estrés, entonces, es este sistema de activación que tiene nuestro cuerpo. Ahora, piensa, todos necesitamos algo de estrés. El estrés, de hecho, es positivo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque imagínate, si tú no tuvieras estrés, estuvieras todo lánguido, ¿no? Sin ganas de hacer nada. El estrés te motiva en realidad, te pone alerta, no hay secreción pues de muchas hormonas, nos preparamos para la lucha o para la huida. Pero hay un detalle, que esto que genera nuestro cuerpo para huir o para atacar, solo dura un poco tiempo, ¿me entienden? Entonces, si tú estás frente a un problema inminente donde corre riesgo tu vida, ¿no ve? Tú lo que por mucho tiempo ya no va a ser un estrés saludable, se va a volver un estrés agudo, se va a volver lo que decimos distrés, ¿no? Entonces ya tu cuerpo se cansa y se agota. Ahora, en esta lógica seguro ustedes me estarán diciendo, pero ahora no hay mamuts, ¿no? No hay tigres dientes de sable que nos quieran matar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estresaríamos? Justamente porque lo que percibimos como amenaza, escuchen bien eso, percibimos como amenaza a nuestra integridad, la consideramos de tan alto riesgo que nos estresa, ¿entienden? Y cuando no puedo darle solución a esto, se hace mucho más conflictivo, ¿no? Entonces, el trabajador que dice, mi jefe no me ha saludado, seguro me va a botar del trabajo, y ando pensando todo el día en esto, ¿lo ve? Entonces, no puedo pegarlo a mi jefe, ni puedo dejar el trabajo. No puedo escapar ni enfrentarme. Entonces, ¿saben qué va a pasar con todo el cóctel de químicos que produce mi cuerpo para enfrentar y escapar? Pues se va a convertir en inervación del cuerpo. Es decir, voy a tener gastritis, voy a tener problemas aquí en el cuello, me va a salir ronchas, lo que se llaman, bueno, cualquier tipo de este tipo que llamamos inervación, ¿no? En el cuerpo de todas estas sustancias químicas. Me voy a cocinar en este cóctel de químicos. Este es un problema serio que tiene mucha gente, ¿no? Cefaleas, arritmias cardíacas, es decir, va a afectar a todo nuestro cuerpo. El estrés es terrible para las personas que lo viven con un distrés o un estrés agudo, ¿no? Que ya no pueden salir al último de esto. Se volverán irritables, se volverán personas obviamente que no toleran nada. Te debe pasar, caminar por la calle, te chocas con alguien y ya está, ¿no? Ya quiere enojarse esa persona contigo, te quiere pegar. Está estresado, ¿no ve? Quiere desahogar toda esta frustración. Ahora, ustedes están diciendo, muy bien, esto es en un adulto. ¿Pasará lo mismo en un niño? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta.
¿Pasará lo mismo en un niño? Un niño no trabaja, no tiene que pagar deudas, ¿no? Pero ojo, el niño también seguramente tener que cumplir ciertos requerimientos que le pide el padre, que le pide sus amigos, su grupo social. Entonces, también genera estrés. Para ponerles un ejemplo que me pareció interesante y alguna vez te lo comenté. Yo estaba de psicólogo en un colegio y un niño pequeñito de kinder, primer día de clases, en el recreo me lo traen al consultorio, ¿no? Y dice, dos niños, los dos llorando a mares, ¿no? Uno de ellos, y el otro consuelado, chorreado en todo su pequeño mandil. Los dos llorando, ¿no? A mares. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y el niño que tiene el helado me dice, le da un puñete al otro niño que estaba con sangre. Entonces los dos llorando, primer día de clases. Entonces yo le pregunto al niño, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué les pegaba a este niño, no? ¿Por qué les daba un puñete? Y el pequeño me dice, es que me ha manchado con el helado, me ha empujado y me ha hecho chorrear el helado. Le digo, pero no sé si era suficiente que hagas eso. Y él me dice, es que profe, me dice, este niño me ha manchado mi traje y mi mamá me ha dicho que si me mancho, si ensucio mi traje, me va a matar. ¿No? Uy, entonces yo ahí me he asustado, he dicho, no, bien que le has dado puñete, ¿no? No, bueno, no le he dicho eso, pero me he puesto a pensar, ¿no? He dicho, qué terrible, pobre niño, ¿no? Lo va a matar, su madre la va a matar. ¿Qué pobre, ahí, un accidente. Obviamente ustedes me dirán, pero licenciado, eso es una metáfora, ¿no? De la mamá se refería seguro que lo va a castigar, porque, bueno, ensució su trajecito. Cuando hablo con la madre, claro, la madre entiende. De hecho, el niño que se había ensangrentado ya se le había pasado, el otro seguía llorando porque obviamente su vida corría peligro con su madre, ¿no ve? Metafóricamente hablando. Cuando hablo con la mamá, bueno, ella entiende, ¿no? Que se equivocó, ¿no? Nos equivocamos. Lo que pasa es que los niños menores de 7 años en realidad tienen un pensamiento concreto, ¿verdad? No abstracto, concreto. Es decir, que este paso, ¿no? Esta lógica de si te digo que te voy a matar, pues es muy probable que sí pase. Entonces, debo ponerme ansioso, tengo que estar angustiado, tengo que estar estresado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estrés, obviamente, el niño lo va a interpretar porque seguramente se siente, ¿no? Se siente inseguro, ¿no? Se siente seguramente con alguna dificultad de no poder enfrentar. En los adultos, el estrés, miren, escuchen, y eso lo vamos a comparar con los niños, se puede dar por alguna novedad, algo nuevo que no lo puede enfrentar, ¿entienden? Que no puedo asumirlo, un nuevo trabajo, no sé, una nueva experiencia, por impredecibilidad, es decir, no sé lo que va a pasar, ¿me entienden? Entonces, como no sé lo que va a pasar, tengo miedo, por lo tanto me puedo estresar, porque obviamente es un riesgo ante mí, no puedo enfrentarlo. Sensación de descontrol, que no tengo el control, o amenaza. El niño vive eso también en la casa, ¿no? Algo nuevo, ejemplo, divorcio de los padres, y el niño tiene que irse con un papá o con la mamá. Es algo nuevo, no sabe lo que va a ocurrir. Una nueva casa, una nueva escuela, ¿verdad? Impredecibilidad, es decir, que no sé lo que va a pasar. Muchos niños se han puesto muy ansiosos porque no entendían qué era el COVID, ¿me entienden? Y nosotros muchas veces no les explicábamos, ¿no? Para que él entienda. Entonces, tal vez me iba a morir, el niño pensaba, tal vez yo también me voy a morir. Una sensación de descontrol, ¿no? Los niños necesitan control y como nosotros estábamos ocupados, correteando, no lo sé, no los escuchamos, no los vemos y esa sensación de haber quitado su lógica de ir a la escuela, de luego tener sus juegos, tener sus cursos en la tarde, ya no hay eso. Se ha descontrolado todo. Y luego la amenaza a la personalidad, ¿no? Entonces esto pasa muchas veces con padres muy violentos con los niños. Imagínense un niño que llegue el padre y el niño anda escapando, ocultándose, ¿no? Porque tiene miedo, el papá está ebrio y tal vez lo golpee. Entonces, estos elementos generan estrés. Y nos generan estrés a nosotros, a los niños, obviamente. Bueno, Pavel, no sé si quieres que siga hablando porque me estoy emocionando, tal vez tú quieras hacer alguna pregunta. No, está bien, Brady, tienes razón. En el ejemplo que nos dabas, ¿no? Hemos visto ya en streams anteriores el poder de las palabras, ¿no? Hemos visto que los niños, como tú dices, son bastante concretos y entienden al pie de la letra lo que les dices y creen al pie de la letra lo que les dices.
Entonces, si su mamá le ha dicho que lo va a matar, pues para él lo iba a matar, ¿no? Entonces, así nomás son los pequeños y el poder de las palabras, todo lo que decimos, todo lo que hacemos también es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros como padres, como tutores, como docentes también, somos parte de la vida del niño y influimos de cierta manera en el comportamiento y en lo que él cree. Entonces es muy importante cuidar y medir todo lo que decimos y todo lo que hacemos también. Seguimos invitando a todas las personas que nos están viendo a hacer sus preguntas, que las vamos a responder esta noche. Y va a estar también Vladi respondiendo todas estas preguntas. Pero Vladi, mi pregunta es la siguiente. Nosotros como padres, como tutores, como educadores, pero más ahora como padres, porque los chicos han cambiado de una nueva realidad, ¿no? Si bien se han estresado, como tú dices, por la pandemia, por ya no ir a clases, por ya no ver a sus amigos, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿en qué medida generamos estrés a nuestros hijos? Muy bien. Creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en realidad quienes generan estrés a los niños somos nosotros. ¿Ve? Porque si nosotros causamos, por ejemplo, imagínate un divorcio y al niño de 10 años le dicen, ¿con quién quieres ir? ¿Te imaginas ese nivel de responsabilidad por niño? ¿Con quién te vas a ir a vivir? Entonces, obviamente nosotros le estamos, ¿no? Estos papás que están enfrentados, ¿no? En guerra y usan al niño como arma, pues le hablan mal del papá, le hablan mal de la mamá. Yo tengo un ideal, ¿no? Mi padre, mi madre, que me quiere, que me cuida, el adulto que me ama. De pronto me dice el otro adulto, oye, tu papá no es lo que tú crees. Entonces sí generamos un estrés, ¿no? ¿Por qué no le damos estabilidad? No le damos claridad, no le damos seguridad, porque nos estamos dando cuenta que todo lo que implique amenaza y novedad y inseguridad le va a generar estrés al niño. Entonces lo que nosotros no estamos haciendo es crearle seguridad, tranquilidad, ¿verdad? Entonces un niño necesita pues todos estos elementos. Otro de los estrés que yo vi, por ejemplo, muy común era que estaba saturado el niño de actividades. Salía del colegio, luego tenía karate, luego tenía matemáticas, luego tenía inglés, luego tenía natación y luego tenía que llegar a hacer las tareas a la casa. El niño ya no podía más, ¿no? Y el padre le generaba estrés. ¿Cuánto yo requiero de mi hijo? ¿Por qué quiero que mi hijo sea el perfecto, el mejor? O sea, ¿entienden? Eso también genera estrés. Dense cuenta de lo que estamos haciendo. Ahora, seguramente ustedes están pensando, sí, pero usted ha hablado de un estrés positivo. Exacto. El estrés positivo es que logremos tener cierto nivel de tolerancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener requerimientos en algún momento, vamos a frustrarnos en algún momento, vamos a enfrentarnos a algo terrible en algún momento, está bien. Pero la idea es que el estrés, voy a compartir más un cachito, tal vez una lámina para que me entiendan mejor, es importante manejarlo desde el punto de vista de la lógica tolerable, ¿no? A ver, voy a compartir, por favor, esta lámina que me pareció interesante. Dale, Vladi, compartí un poquito haciendo un margen. Bueno, no solamente el divorcio, ¿no? Como tal, la Sí, separación de los padres generan estrés en los pequeños. claro. Muchas cosas generan estrés. Yo veo yo misma, ¿no? Y muchas personas cuando amanece, ¿no? Y tenemos que ir a trabajar y tenemos que llevar a los chicos al colegio y tenemos que hacerlos desayunar y tienen que comer y que no sé qué, ¿no? Y estamos en ese correteo de que, ay, me he atrasado, ya no llego a la oficina, que tú también estás tarde para ir al colegio, estás aquí, estás allá, que comes rápido, que apurate, ¿no? Entonces, eso también es un generador de estrés a nuestros pequeños, ¿verdad? Y eso es algo de la vida Claro, cotidiana, eso nos ha pasado todos los días, nos pasa todos los días, ¿no? Como mamás, como papás, porque muchas veces nos sí. dormimos y ya estamos ahí a correteos y los chicos son los que pagan, ¿verdad? Mira, esa es la curva, cómo funciona el estrés, ¿no? El eustrés es porque nos tenemos que motivar, estresar, ¿no? Es normal que nos estresemos ante un examen que el niño tenga, ante una prueba, ante una actividad nueva que tenga que desarrollar, es normal, está bien que tenga cierto nivel de tensión,
Fíjense, aquí hay una zona de confort donde empezamos ya a enfrentar la situación. Pero si esto es constante, es decir, que yo hago esto todos los días, a todo momento, le genero al niño, lo que vamos a generar, miren aquí, es cansancio, la salud estará afectada y obviamente colapso. Y ya no vamos a bajar, es decir, ya no va a haber si ustedes quieren, eustrés, sino vamos a entrar al distrés, ¿no? Que ya no es adecuado, que ya no es coherente. Ahora, esto creo que es importante mencionarlo. Por otro lado, quiero también compartir algo que me pareció bueno mostrarles, que con esto de algunas manifestaciones, ¿no? ¿Por cómo sabemos si el niño tiene estrés? Bueno, lo que yo he observado es que tenemos que poner atención a nuestros niños, ¿no? Cuando hay un cambio repentino, por ejemplo, en sus emociones, están un rato enojados y luego están riendo, luego se deprimen muy rápido o se enojan muy rápido, que no era así normalmente, eso es algo que nos debe llamar la atención. Por otro lado, cuando son muy autocríticos con ellos, ¿no? O se olvidan, ¿no? Rápido algunas cosas, tienen pensamientos repetitivos, ¿no? Temor al fracaso. Eso también es otra manifestación de estrés. En cuestión de las conductas, bueno, la tartamudez, llantos, generalmente se vuelve más impulsivo del niño. Eso también nos debería, pues, llamar la atención, ¿no? Apretar la mandíbula, los dientes, rellenar los dientes. En la parte de cambios físicos, bueno, algunos niños muestran sus manos sudorosas, dolores de cabeza, problemas de espalda, cuello, también dolores estomacales, ¿no? Seguramente ustedes dirán, ¿y esto cómo es que se lo entiende? Pues la química del estrés justamente influye. ¿Por qué tenemos problemas estomacales? Porque no se olviden que como estamos preparados para llegar o escapar, todos los sistemas que no sean necesarios se van a apagar, es decir, el sistema digestivo no va a funcionar como debería porque nuestro cuerpo se está preparando. Por lo tanto, sí vamos a tener problemas estomacales y los niños lo van a demostrar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante y voy a dejar de compartir para que sigamos conversando sobre el estrés en niños. Exacto. Mira, Vladi, aquí Susi Guarachi. Listo, Pame. Susi Guarachi nos dice, ¿cómo lograr que un adolescente hable de estrés que le provocamos los padres? Cuando le preguntamos solo responde nada, no sé. Pero sí, hay una estrategia cuando se trabaja con un adolescente. Nunca le preguntes por qué. O sea, a un adolescente no le puedes decir por qué, porque no te lo va a decir. O sea, ¿por qué no has hecho tu tarea? ¿No? ¿Por qué no me haces caso? ¿Saben por qué no les van a decir? Y es algo que tiene que ver con el cerebro. El adulto ha desarrollado la corteza prefrontal, que es la razón. El adolescente no. El adolescente aún funciona con su cerebro inmaduro, con la amígdala, con las emociones. ¿Sabes por qué tenía 13, 14 años Romeo y Julieta, verdad? O sea, y se han enamorado perdidamente y se han suicidado, ¿no? No tenían desarrollado la prefrontal, toda la emoción, ¿no? Las revoluciones se han hecho con jóvenes porque se apasionan y dan su vida. Luego ya te das cuenta que no vale la pena, digamos, no fanatizarte tanto, pero eso es porque has desarrollado frontal. Entonces, si a un adolescente que su cerebro es inmaduro le dices por qué, no, ni él sabe por qué lo ha hecho, ¿me entienden? Entonces, cuando hacen travesuras, no entienden ni siquiera por qué quería hacerlo ya y no logran razonar. Entonces, ¿qué haces con un adolescente? Primero, lo que hay que hacer es preguntarles cómo se sienten. Él tal vez te pueda responder eso, ¿me entienden? ¿Y cómo te has sentido? Que te describa cómo se ha sentido. Es renegado, estoy feliz, alegre. Podrá describirte lo que ha sentido. Por otro lado, igual que en los niños, los adolescentes van a cambiar. No necesitamos preguntarle, por lo tanto, a un adolescente. Con un adolescente no funciona que tú le reflexionas horas, ¿no? Le dices por qué no debe hacer algo y le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Por qué? Porque el frontal no está desarrollado. Entonces tenemos que usar otro camino. Es decir, nosotros los adultos estamos en modo lógico,
¿no ve? Racional. ¿Saben qué modo está el adolescente? Emocional, ¿no ve? Y es emocional. Ya está. Entonces, dos canales, pues no se van a entender. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, primero, lo que tenemos que hacer los papás es mirar muy bien lo que hace nuestro adolescente. Igual que el niño. Tiene hábitos, tiene formas de hablar, sabe qué le gusta, qué música le gusta, qué hace, tiene una rutina. Si el adolescente cambia esa rutina de manera muy intempestiva, ahí nos tenemos que dar cuenta que hay dificultades. Es decir, él siempre le gustaba ver una serie todas las mañanas y ahora ya no las ve. Él le gustaba desayunar a una hora, ahora no quiere comer. Ahora está todo el día encerrado en su cuarto. Esas cosas nos tienen que llamar la atención, ¿me entienden? Porque nos están diciendo, el adolescente no te va a decir, pero va a hacer. Entonces, el adolescente se enoja de todo, te grita y no era así. Entonces, esos son elementos que nos tienen que llamar la atención. Ahora, verbalmente no lo vamos a conseguir, a no ser que lo lleves a un terapeuta, ¿no? Cuando ya no puedas. Pero para empezar, yo creo que también a mis papás me dicen, yo quiero hablar con mi hijo, ¿no? Y le pregunto, ¿usted cuando tenía 5 años, usted se reunía con él, charlaba? No, me dice, trabajo todo el día y nunca he podido hablar con mi hijo así. O sea, después de 14 años quiere tocar la puerta, digamos. ¿No ve? O sea, si no he creado canales de confianza, no esperes crearlos, digamos, en un día. Vamos a tener que armar eso poco a poco, ¿no? Entonces, una sugerencia es que tú decidas, bueno, con el adolescente voy a compartir 30 minutos a la semana. Ya, vamos a ir a comer hamburguesas los sábados en la noche los dos. ¿No ve? No te va a decir nada, le vas a decir, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Y quieres decirme algo? No. Entonces, ¿cómo haces tú como adulto? Creas el canal y le cuentas, le dices, ¿sabes cómo me ha ido a mí en el trabajo? Me ha ido mal, esto me ha pasado. ¿Sabes qué? El adolescente te va a mirar 3, 4 sesiones así. Pero ya la quinta se va a animar y te va a decir, va a generar esa confianza, ¿no? Esa empatía. Entendamos, si tú nunca has creado un canal, no quieras crearlo, digamos, de la noche a la mañana. Entonces, son elementos que pueden ayudar para trabajar con los adolescentes. Bueno, es una parte. Perdón, por eso es importante empezar desde pequeños, crear vínculos donde podamos conversar, situaciones, lugares también, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás con las que trabajamos, con las que estamos, creen un vínculo de confianza desde muy pequeños. No, a veces uno dice, no, pero es muy chiquito, no me entiende. No, sí te entiende, sí te está escuchando y sí está creando un vínculo contigo, ¿verdad? Y ya cuando lleguen a esta etapa que es la adolescencia, que prácticamente es un revoltijo de muchas cosas, ya vas a tener ese vínculo formado. Pero obviamente no es tarde, como dice Vladi, nunca es tarde para crear este vínculo y hay formas y hay métodos de hacerlo. ¿Verdad, Vladi? Así es. Entonces, obviamente, como cualquier persona, ¿no? Yo no puedo acercarme a alguno de ustedes y decirles, cuéntame tu vida. No vas a lograrlo. Entonces hay que generar empatía, hay que generar confianza. En la adolescencia es muy difícil porque el adolescente no te va a ver ya como el superhéroe, como el ideal, ¿no? Para él el ideal son otros, son sus compañeritos, algún artista, no sé. Entonces es más difícil, por eso es importante crear estos lazos muy temprano. De todos modos, siempre el adolescente cuando siente que alguien le está dando algo, entonces también lo va a retribuir. Es más difícil, pero bueno, creo que se puede. Ahí tenemos otra pregunta, Pame. Sí, exacto, ahí tenemos a Grace, que nos dice, buenas noches, ¿cómo ayudamos a sobrellevar esta etapa de desconfinamiento en niños de 2 años que aún no expresan de forma hablada sus emociones? Muy bien. Van a disculpar que me guste compartir y mostrarles algunas presentaciones. Mi alma de docente a veces no me permite escaparme, pero les quiero mostrarles. Miren, en este caso, los niños con estrés, como les decía, para recordarles, se ponen muy distraídos, hay problemas de sueño, también hay problemas, ¿no? Terrores nocturnos a veces.
los cuerpos están muy tensos, ¿no? Aparecen algunos tics también, muerden, chupan su dedo, muerden lápices. Eso es característico del estrés. Yo he tenido muchos pacientes con estas características, ¿no? Niños que tienen estas dificultades. Generalmente aquí en La Paz he visto mucho de esto. Bueno, ¿cómo es que hacemos, ¿no? Ante esta situación? Entonces, 3 elementos esenciales con los niños. Por un lado, la risa, ¿no? No nos olvidemos que el método más, incluso con los adultos, ¿no? Funciona muy bien la risa. Quiere decir, jugar de tal manera que el niño, hagamos que él se ría, que se divierta, crear unos momentos para que se distensione. Entonces, momentos de risa con nuestros niños, seguro que sí, cada uno sabemos cómo jugamos con ellos, qué les gusta hacer, dónde se rían. Entonces, crear estos momentos de risa. 2, jugar. ¿No? El juego es uno de los elementos esenciales. Nosotros sabemos, Pame, que incluso hay terapias, ¿no? Incluso hay formas de entrar a la lógica simbólica del niño a partir del juego, ¿no? Entonces, los juegos son esenciales. Tienes que jugar con tu niño porque eso lo distensiona, ¿no? Incluso a nosotros, ¿no? Hay pacientes que me dicen, licenciado, cuando entro a la cancha me olvido de todos mis problemas, ¿no? Cuando hago mi clase no sé, de danza, me olvido de zumba, como hace Pame, nos olvidamos, me dicen. Entonces, es lo mismo en los niños. Juegos. Juguemos con ellos, busquemos algún juego que los relaje, que los haga olvidar, que les dé confianza. Y por último, hay algo que está funcionando muy bien, pero yo sé que requiere práctica. En Bolivia no hay mucha de esta, pero podemos hacer lo que es la meditación postural, ¿no? Técnicas de relajación, tratar de tranquilizar al niño después de haberlo, si ustedes quieren, excitado, me refiero en el sentido de ponerlo tan enérgico, ahora también enseñarlo a relajarse, ¿no? Entonces, escuchar músicas tranquilas, echarnos con ellos en la alfombra, enseñarles a respirar. Es una manera donde uno comparte momentos, ¿no? Estas 3 técnicas son las más usadas, las que funcionan en los niños. Ahora, bueno, eso creo que nos puede ayudar, ¿no? A trabajar. Si es que no funcionara nada de lo que les estoy mostrando, ahorita vamos a hablar del cortisol, que también es algo que quiero conversar con ustedes. Pues, si no funciona, hay que buscar un profesional, ¿no? Porque tal vez es que nuestro niño está desarrollando un estrés, un distrés, ¿no? Y necesita ya terapia. Pero estos 3 elementos que son simples, que los podemos hacer, ¿no? Que a veces por tiempo no lo logramos, pero nos podemos organizar. Soy un poquito extra comentándote, Vladi, a mí me ha funcionado el lugar seguro. Les comento a todos los que nos están viendo que también es una técnica para bajar el estrés. Nosotros hemos armado una carpita en la casa y hemos puesto todo lo que le gusta a nuestros pequeños, ¿no? Si le gusta la música, pónganle algo de música. Si le gustan los libros, pónganle libros. Si les gusta, no sé, escuchar música, pónganle algún dispositivo para poder escuchar música. Y cada vez que yo como mamá veo que mis pequeños están saliéndose de control y entrando ya en un estrés, los mando a este lugar seguro, ¿no? Entonces, el niño necesita sentirse seguro, además. Un niño tan pequeñito de 2 años, nos dice Grace, necesita sentirse seguro y básicamente su estrés, si no es que la mamá le está generando su estrés, porque es así, ¿verdad, Vladi? Ya hemos hablado de eso. Si la mamá le está generando el estrés, bueno, la mamá es la que tiene que trabajar, la verdad. Pero si el pequeñito está teniendo estrés por diferentes factores, ya sea el confinamiento, el desconfinamiento, ya sea el estar encerrado, el no pasar clases, el no ir a la guardería, sirve también mucho esto del lugar seguro, ¿no? Para que él se sienta acogido, seguro, y mejor si es un lugar cerradito o de pequeño espacio para que él pueda sentirse también tranquilo ahí dentro, ¿verdad? Y como Vladi nos estaba hablando de las técnicas de relajación y el lenguaje de las emociones, no nos olvidemos que uno como papá también tiene que trabajar el lenguaje de las emociones, ¿no? Si yo no soy capaz de decir, ¿sabes qué? Me siento estresado, me siento enojada o me siento así o me siento así,
el pequeño no va a aprender a decir ni a poder expresar lo que está sintiendo, ¿verdad, Vladimir? Sí, esa es una de las técnicas que se usa en terapia, ¿no? Con adultos incluso, es aprender a expresar la emoción. Entonces, saben que hay unos juegos muy buenos que en algún momento los vamos a hacer con adultos, donde a veces confundimos el miedo con el odio, con la ira, ¿no? El amor con la vergüenza. Entonces, cuando confundes algunas emociones, que es normal, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué me estoy enojando? ¿No ve? Si esto no debería enojarme, esto debería hacerme sentir triste. Es porque estás confundiendo emociones y tal vez no estás sabiendo expresarlas. Entonces, no te olvides que el estrés se genera ante riesgos, ¿verdad? Ok, entonces, mi hijo va a tener riesgos en su vida, pero lo que yo tengo que hacer es enseñarle a superar esos riesgos. ¿Cómo le enseño? Como decía Pabe, bueno, puedo crear un lugar seguro. 2, puedo decirle, a ver, ¿cómo te sientes? Explícame, cuéntame, habla, dibuja, ¿no ve? Lo que estás sintiendo. 2, por otro lado, también está la cuestión del callejón sin salida. Y esto es más para adolescentes. Igual a los niños. Todo tiene solución. Todo, absolutamente todo. Todo tiene solución. Es decir, que al niño le decimos, no es que aquí se acabó el mundo, no es que nos vamos a morir, ¿no ve? Aquí terminó todo, no, sino que hay una solución, hay que enseñarle cuáles son los caminos optativos, ¿no? Se equivocó y lo castigamos, le decimos, bueno, este es el castigo, pero ¿sabes qué? Mañana pues tendrás otra oportunidad, no se ha terminado todo. Entonces, cuando le enseñamos esto al niño, que no hay callejones sin salida, entonces tiene alternativas. El gran índice de suicidio en adolescentes es porque le hemos generado callejones sin salida. O sea, es decir, el adolescente dice, ya no hay solución, entonces me mato, ¿no? Porque no puedo lidiar con que me aplacé, con que me embaracé o con que quiero comprarme un pantalón que me lo quieren comprar. Entonces, si se dan cuenta, le he generado una callejón sin salida por a veces ser muy estrictos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a que hay solución. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Algún paciente me dijo, licenciado, es que mi trabajo ya no puedo, ¿no? Y entonces yo le dije, renuncia. No, pero es que no tengo que comer luego, no tengo trabajo. Entonces, si te va a afectar la vida, si vas a influir a tu familia, si vas a estar amargado toda tu vida, no sé si valga la pena, ¿no? Entonces, no es algo que, sinceramente, nadie se va a morir, o sea, por algo así. Entonces, yo sé que algunos tal vez están en desacuerdo conmigo, pero yo creo que no hay que tener un pensamiento dicotómico y fatalista, ¿no? Eso no nos ayuda. No nos ayuda. Y a veces estabas hablando del dibujo, Vladi. El dibujo es una de las herramientas que en educación y en psicología también nos dan muchos datos sobre lo que esté pasando el pequeño, ¿no? Se utiliza mucho porque los niños no pueden expresar lo que sienten y no saben lo que sienten porque no saben ponerle nombre a lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, a través del dibujo, nosotros como docentes, como psicólogos, como mamás, como papás, como tíos, podemos ir identificando qué es lo que realmente está generando ese estrés, ¿verdad? Pero te comento que acá tenemos otra pregunta de Grace también. ¿Cómo se debe reaccionar en caso de uno de los padres entre en cuarentena por contagio en el caso de niños pequeños? Perdón, ya, muy bien, muy bien. Les cuento una experiencia mía, ¿no? Tuve un paciente, un doctor, que se contagió de coronavirus, ¿no? Estaba deprimido, ¿no? Entonces yo lo traté vía Zoom y me di cuenta que esta enfermedad es una enfermedad, sé que Grace es médico y me va a entender, pero que podemos entender cómo funciona la parte biológica de la enfermedad, pero la parte psicológica es muy importante. Es decir, la gente se deprime. O sea, un médico, yo pensé que no iba a entrar a esos niveles, pero estaba muy deprimido, muy deprimido. Entonces, él ya estaba despidiéndose de su familia. Él está bien ahora, se recuperó, no tiene problemas, pero en ese instante estaba muy deprimido. Entonces, aquí el problema, yo creo que tiene que ver con justamente la actitud que debemos tomar frente a esto, ¿no? Una actitud, yo siempre digo, los líderes del hogar, ¿quiénes son? Los adultos. Si un líder se deprime, si un líder se enoja, si un líder pierde el control, ¿qué creen que va a pasar con la familia? Entonces, yo tengo que ser la persona clara,
optimista, positiva, explicarle al niño, ¿no?, con la claridad y la verdad que pues, no me voy a morir, no va a pasar eso, es posible que esté encerrado, pero ¿sabes qué? Lo vamos a superar juntos. Entonces, todo lo que te ayude, ¿no ve?, a contrarrestar. Ahora sí también voy a volver a compartir, perdón, ahí entra muy bien lo que quería mostrarles, ¿no? Porque el estrés lo que genera es dopamina, ¿verdad? Es decir, cortisol. Entonces, esto es, ¿no?, esto es lo que genera el estrés, cortisol, y esto es lo que nos trae muchos problemas. Entonces ella nos dice, ¿qué hago en la pandemia? Yo me contagio COVID, ¿qué hago con mi hijo? Pues lo que tengo que hacer, porque el cuerpo genera cortisol, pero lo que tengo que generar yo es dopamina, oxitocina, endorfinas y serotonina. Fíjense, tengo que, frente a esta enfermedad, ¿no?, lo que tengo que generar entonces en el niño es, fíjense aquí, endorfinas. Tienes que reír, tienes que sentirte positivo, tienes que demostrarle al niño que sí estamos peleando todos juntos y que debemos enfrentar esto, ¿no?, con toda la claridad y felicidad posible. Seguramente tendremos que generar también serotonina, ¿no?, que significa recordar momentos lindos, ver videos, ver fotos con los niños. Creo que es importante, ¿no?, en esto, cuando hay estas dificultades. Tenemos que generar muchas actividades que nos levanten el ánimo y no nos depriman, ¿no? Entonces, fíjate en este cuadro, estos son los elementos que van a eliminar el cortisol. Ahora, no es fácil, no estamos hablando de algo simple, ¿no?, porque yo tenía un pariente que ha fallecido con COVID y es duro, pero yo creo que podemos, ¿no? No se olviden que el cortisol nos va a influir, y lo saben los que son médicos, va a influir en el sistema inmunológico, ¿no? Esto. Y en los niños les tenemos que dar toda claridad posible, toda la seguridad, como tú dices, ¿no?, de que pues va a pasar. Exacto. Ahí tenemos una pregunta, Pablo. Exacto, Álvaro Calle nos dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué causas o consecuencias puede traer el estrés en niños? Ya, genial. Miren, a mí me parece que voy a seguir con mi juego, porque me he preparado para esa pregunta, la estaba esperando. Bueno, las causas las hemos estado hablando ya desde el principio, ¿verdad? Hay muchos causantes de estrés en niños, claro, que parten desde la familia, desde el hogar y pasando por el colegio, los amigos, la tecnología, nuestra nueva realidad y todo. Ahí estamos viendo la plan. Sí, mira, eso me parece muy bueno, porque hemos dicho que hay algunas situaciones que nuestro hijo, nuestro niño le va a causar estrés, ¿no? Un estrés positivo, miren aquí, cuando le van a vacunar, cuando rompe un juguete, son situaciones cotidianas que generan estrés, pero serán momentáneas, y lo que nosotros debemos hacer, ¿qué es? Pues acompañarlo durante esta frustración, hablarle, escuchar cómo se siente, llorará, renegará, escucharlo, ¿no? Demostrarle que, bueno, ya pasará. Y eso es un estrés, generalmente ocurre de manera con situaciones cotidianas. ¿Cuál es un estrés aún tolerable? Menos comunes, desastres naturales, como el que estamos viviendo, ¿no? En este caso, desastres, la pandemia, la pérdida de un ser querido, el abuelito que se va, ¿no? Esto no va a pasar muy rápido, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Darle soporte emocional, como decía Pablo, ¿no?, durante y después del evento. Tenemos que ayudarle, esta es la clave para todos nosotros, adaptación. ¿Cómo adaptamos al niño para que asuma esta nueva realidad? ¿Cómo lo adaptamos? ¿No? Hemos estado hablando hartísimo de esta palabra. ¿Cuándo es tóxico? ¿Cuál es la causa de un tóxico? Cuando hay abuso y violencia, física, psicológica. Cuando hay negligencia, ¿no?, en sus cuidados, no le damos la atención al niño. Y cuando está a cargo de un adulto con poca estabilidad emocional o adicciones, como decía. Cuando eso pasa, lamentablemente, las consecuencias son funestas, ¿no? Porque el niño, si no tiene un adulto sensible, responsable, que lo atienda, que lo ame, que lo cuide,
que le ayude a prevenir y frenar lo antes posible el daño causado por la adversidad, pues él va a desarrollar, va a tener problemas de seguramente serios problemas de personalidad, incluso esta liberación continua de sustancias que afectan el desarrollo cognitivo y emocional va a afectar incluso su desarrollo, ¿no? Entonces, y muchas enfermedades crónicas. Yo creo que es muy peligroso, ¿no?, que dejemos a un niño en un estrés constante, ¿no?, del que no pueda superar y no sepa cómo superar, ¿no? Exacto, porque ahí Así, podemos desencadenar, Vladi, como dices, en situaciones físicas, ¿no? Podemos tener problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de desnutrición, o sea, ya yéndonos un poco a las consecuencias mucho más graves. Y por otro lado, podemos tener también consecuencias psicológicas, ¿verdad? sí, muchas adicciones, muchos problemas de conducta se generan por esta situación, problemas alimenticios, como dices, ¿no? Están relacionados con momentos de estrés. O Yo sea, leía, situaciones estresantes por mucho tiempo. yo leí hablar y te comento un poco que las consecuencias a largo plazo de que un niño sufra estrés o viva en un mundo o en un lugar de estrés es que puedan desarrollar trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. Así es. Bueno, no me gusta mucho ser muy técnico en estas charlas, pero sí es cierto, ¿no? Hay trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, que son en realidad un origen están justamente en esto, ¿no? De padres que han descuidado mucho a sus hijos. Exacto, mira, ahí Naidelin nos dice, buenas noches, ¿cómo corregimos el mal hábito que tienen los niños de 3 a 5 años cuando tienen una mala formación o cuando no sienten que se les cede en algo, lloran como defensa? Ah, ya, muy bien. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, no sé si Naidelino se está hablando de los berrinches. No, Me parece creo que que sí. sí. Lo que pasa es que últimamente hemos confundido un poco con la educación de nuestros hijos, ¿no? Nos hemos convertido en, como muchos trabajamos mucho tiempo y los vemos muy poco, hemos terminado compensando, tratando de compensar esa falta, que es más nuestra, con el niño, dándole todo, ¿no? Entonces, de pro, no hay límites, ¿no? Y lo que sucede es que si nosotros no tenemos un código de límites, o sea, ¿cuáles son los límites? O sea, sí te puedo comprar un chocolate, pero después de almuerzo. Antes no, ¿no? Y eso sí siempre será. Aunque llores, aunque hagas berrinche. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando los límites. Entonces, ¿cómo le enseño a un niño límites? ¿Cómo le enseño qué está bien y qué está mal? Nosotros somos los responsables, no ellos. Porque lo que me está diciendo Nailelina ahorita es que el niño le está educando a ella. Claro, él está decidiendo. Tú tienes que decidir. Sí nos parte que llore, nos parte el alma que llore. Nos sentimos mal. Pero ¿saben qué? Esto es justamente enseñarle tolerancia a la frustración a nuestro hijo. Entonces tiene que aprender, ¿me entienden? Y la única manera es, lamentablemente, al principio es conductual desde mi punto de vista. Es decir, técnicas conductuales, es decir, premios, castigos. No estoy hablando de castigos físicos, sino estoy hablando de, por ejemplo, privarle, ¿no?, de ciertos elementos o reflexionarlo o es parte de la educación. Eso es con lo que vamos a lidiar siempre los padres. Yo creo que Pame, tú has hecho incluso un taller sobre límites, ¿no? Límites y esta parte de enseñarle al niño a, pues, desarrollar cierto tipo de hábitos que al último se van a expresar. Piensa, si tú cortas esto, ¿te imaginas un berrinche de un adolescente? Será terrible, ¿no? Será terrible. Un berrinche de un adulto será aún peor, ¿no ven? Entonces, hay berrinches de adultos. Cuando te dice una persona, ¿sabes qué? Si no me amas, no me mato. Es un berrinche, ¿verdad? O peor, si no me amas, te mato, ¿no? Es peor. Y lo que estoy diciendo parece algo extremo, pero lo hemos vivido como sociedad. Entonces, tenemos que en la niñez aprender a poner límites. Aunque nos duela, llorará un poco, sufrirá mucho, mucho al principio, pero el niño va a aprender.
¿no? Y eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros, a desarrollar tolerancia a la frustración. Creo que va por ahí, Naidelin. Sin embargo, te sugiero que tú leas un poco, investigues sobre estrategias de control emocional, estrategias de límites y castigos en los niños, ¿no? Yo creo que eso te va a ayudar mucho a trabajar. Exacto. Ahí tenemos a Laura Rivera que nos dice: buenas noches, como educadores, ¿cómo podemos ayudar a niños que están pasando estrés? Ya que ahora solamente los podemos ver detrás de una pantalla. Profe Laura, un saludo. Saben que yo creo que lo que está diciendo ella es muy cierto. Ahora los profesores se han convertido en ese escape de estar todo el día en la casa. Entonces me encuentro en la pantalla con mis compañeritos y con el profesor. ¿Qué podemos hacer? Uno, dejar que verbalicen. Usted, profe, sabe, y todos sabemos que los niños nos cuentan. El papá no está haciendo esto. Mire, entonces es bueno que verbalicen. Hay que darles espacios en la clase para que nos cuenten, para que nos hablen, conversen con nosotros, ¿no? Eso ayuda porque uno se desahoga plantándolo de manera muy simple. Dos, tenemos que crear momentos de diversión. El 21 de septiembre, por ejemplo, muchos profes les hicieron cantar a los niños, rieron, ellos se disfrazaron. Entonces, esos momentos los podemos hacer no solo el 21, ¿no? Puedo hacerlo, no sé, todos los viernes, unos 15 minutitos a la semana, media horita, en mi misma clase. A ver, niños, vamos a cantar esta canción. Entonces, lo que yo estoy generando es distensión y seguridad, ¿verdad? Y tres, siempre hablarles de que esto va a pasar. No vamos a pasar clases así siempre. Ya al año estaremos mejor, ¿no? Es darle, la profesora tiene un poder impresionante porque le creen, es superhéroe, ¿no? Entonces, si el superhéroe le dice, sabes que todo va a estar bien, entonces el niño se siente seguro, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Gracias, Laura, por la pregunta. Igual Naidelin, que era mi alumna, también un saludo. Bienvenidos, bienvenidas esta noche, y los invito a seguir al taller de juegos, una página donde podemos compartir, donde podemos también hablar de todos estos temas todos los días miércoles a las 8 de la noche con diferentes profesionales. Además que ya hemos terminado hoy día, les comento, el taller de contabilidad para niños, donde, como nos decía donde nos decía Laura, también nosotros como taller de juegos trabajamos el manejo del estrés a través de pantallas, porque damos talleres netamente de juegos, pero sin descuidar la parte educativa, porque nuestros talleres están dirigidos a jugar, a jugar y a jugar y a jugar, porque si aquí nosotras tenemos que revolcarnos y tenemos que pararnos de cabeza, lo hacemos para que nuestros pequeños estén tranquilos y se diviertan, pero a la vez aprendan también. Como les comentaba, hemos terminado el día de hoy el taller de contabilidad para niños. Agradecerles a todos los que han sido parte de este taller, a todos los niños que lo hemos pasado full, ¿no? Lo hemos pasado muy divertido, hemos tenido 2 horarios con muchos niños, y agradecerles a todos también los que nos están siguiendo, que son también parte del taller, y además invitarlos a todos los que nos están viendo a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, que está dentro de nuestra página, porque tenemos sorpresas para nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a tener algunos cursitos, algunas charlas gratuitas, pero solamente a los que son parte de nuestro grupo de WhatsApp y los que le han dado like a nuestra página. Pueden seguirnos también en Instagram y pueden volver a ver esta charla, esta conversación desde el canal de YouTube. Ya va a estar disponible el día de mañana. Ahí Miguel Pérez nos dice: licenciado Vladi, un saludo. Un saludo, Miguel. Gracias por... Pero sigamos un poquito hablando de este tema, ya para terminar, ya con lo último. No sé, alguien que pueda seguir preguntando, de los que nos están viendo, qué preguntas más tienen, qué dudas más tienen. Pero yo me pregunto, Vladi, ¿el estrés es una emoción o es un sentimiento? Bueno,
Lamentablemente, Pame, no es ni una emoción, es una reacción fisiológica del cuerpo, ¿no? Entonces, como yo les decía Solamente es hace rato, mental. nuestro Ujú. cuerpo reacciona, ay no, perdón, creo que seguimos en línea, Sí, 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 seguimos en vivo, ya, Gladys. ¿qué es lo que sucede? Es de que un sentimiento, una emoción es una reacción fisiológica ante el riesgo y ante el peligro, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, digamos, trabajando en empresas de estrés laboral y también en las escuelas y en los colegios, el estrés es una reacción. ¿Por qué yo digo esto? Porque el cuerpo, todo el cuerpo fisiológicamente, desde lo neurológico hasta incluso las se concentra la sangre en el corazón, se concentra la sangre en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Se minimiza, ¿no? La irrigación de la sangre en los poros. Generalmente empezamos hacemos sudoración porque preparamos para escapar, para que nuestro cuerpo se ventile, entonces nuestro corazón bombea más rápido, todo el cuerpo se prepara frente a un riesgo, ¿no? Obviamente, el problema es cuando el riesgo no es real, es imaginario, porque la mayoría del estrés que tenemos ahora es imaginario, porque no hay mamuts, no hay, digamos, algo tan terrible que nos va a matar de esa como es. Entonces, cuando es un riesgo imaginario, es más difícil enfrentarlo, ¿verdad? Porque no puedes pelear ni escapar. Y en los niños, el 90%. Entonces, lo que les va a pasar es que nosotros le hemos generado ese estrés. ¿Qué podemos hacer cuando sucede? Van a llevar a los niños. Uno, recuerda el origen. Si tú eres un adulto y tienes estrés, recuerda por qué. Eso es importante. Estrés. Luego, otra sugerencia, esparce el estrés. Es decir, no lo concentres, no pienses todo el día en lo mismo. Pues hay que hacer diferentes actividades para que no se concentren en lo que puede ser un riesgo como el COVID, por ejemplo, ¿no? Recontexto de otra manera, ¿no? Darle otros enfoques al problema que tenga. Reducir la vulnerabilidad, ¿no? Ahí al niño hay que darle seguridad. Elabore una filosofía de vida. ¿Qué significa esto? De que tenemos que racionalizar. Esto es un poquito de la tres irracionales, ¿no? Es decir, tienen que ser racionalizados. ¿Cuáles de nuestros pensamientos son coherentes? Igual con los niños. Hablar con ellos y explicarles que eso no es probable. Lo probable es que ocurra esto. Por eso la explicación clara, racional, ayuda mucho a tranquilizar, ¿no? Cuando hay divorcio de padres, explicar al niño que no va a perder a su papá, va a tener dos casas, ¿no? Va a tener dos cuartos, ¿no? Y igual vamos a seguir viéndonos los tres, ¿no? Y eso yo sé que no es lo mismo, pero te tranquiliza, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí también, Pame. Exacto, generar siempre la seguridad, ¿no? Porque los niños y los jóvenes y nosotros como adultos también necesitamos la seguridad de lo que va a pasar, ¿no? Si bien no estamos completamente seguros de todo lo que se va a venir y lo que se nos viene, pero debemos ser parte de esta seguridad a nuestros niños. Si uno como papá, como mamá, se siente seguro, nuestros niños por ende se van a sentir seguros, ¿verdad? Creo que ya vamos a ampliar este tema a otra charla porque ya se nos ha hecho muy tarde, estamos ya casi una hora con transmisión en vivo, pero de seguro vamos a tener también otra oportunidad para poder hablar contigo sobre estos temas que salen y nos preguntamos como mamás, como papás, como tíos, como abuelos, como todos en el día a día, porque estoy segura que nos quedamos todavía con algunas dudas, con algunas cosas. Ahí Susi Guarachi nos dice, muchas gracias, Vladi. Con mi hija hay confianza, pero creía que no me contestaba, que me contestaba, no sé, por rebeldía. No sabía que en verdad no sabía. Valga el juego de palabras. Muchas gracias, Susi, por seguirnos el día de hoy también. Para terminar, vamos a terminar con esta preguntita.
De Grace dice cuáles serán las consecuencias en el ámbito psicológico en los niños, pasada la pandemia, en caso de no contar con un ambiente favorable para sobrellevar esta situación. Muy buena pregunta. Se están haciendo muchas investigaciones ahora sobre el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático está relacionado a que si no hemos podido superar esta situación terrible de daño, de amenaza, entonces va a haber secuelas. Si no le hemos ayudado al niño a superar, vamos a generar secuelas de inseguridad, ¿no? Hay muchos niños que van a ser mucho más inseguros, miedo a realizar muchas actividades solos, es decir, van a necesitar siempre la compañía del adulto, y eso es algo que tenemos que empezar de a poco a generar autonomía. Por otro lado, los niveles de agresividad pueden ser altos. No se olviden que la sociabilidad ha bajado muchísimo en muchos niños, entonces es probable que volver a entrar en este juego del otro, de respetar las normas, de los espacios, les sea dificultoso si es que no ha llevado muy bien, no ha trabajado estos momentos de estrés. Entonces, esencialmente para mí está relacionado a la autonomía y a la parte de las relaciones interpersonales. Pero yo creo que en general los niños son, aunque ustedes no crean, a diferencia de los adultos, son mucho más adaptables, tienen la plasticidad del cerebro mucho más, o sea, están con más plasticidad del cerebro que nosotros. Entonces, creo que somos nosotros los que más bien estamos con más miedo, ¿no? De qué va a pasar. Entonces, no les generemos el miedo a los niños. Los niños van a ver que se van a adaptar muy rápido, van a entrar otra vez a la dinámica, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener confianza también en nosotros, ¿no? Ok, no queremos que nadie se quede sin la respuesta de su pregunta, así que vamos a dar paso a una pregunta más. Hablando ya un poquito, yo no quería tocar este tema porque quería dejarla para una siguiente, pero bueno, las preguntas surgen y tenemos que hablarlas sobre un poco de tecnoestrés, que ha sido también un término que está poniéndose de moda. Ahí Miguel nos dice, uy, creo que no sale todo. Ah, está bien. Los dispositivos, como los celulares, entorpecen ese lazo que debe existir entre padres e hijos, reemplazando la relación de atención con un dispositivo. El uso de celulares también ayuda a incrementar el estrés en niños. Sí, hay que, totalmente, ¿no? Estoy de acuerdo con Miguel. Lamentablemente, el celular nos está alejando, ¿no? De nuestros hijos y de nuestras parejas, de nuestros amigos, porque, bueno, está virtualizando, ¿no? Y bueno, a veces es difícil competir. Imagínate tú un juego, una charla con un niño que tiene en el celular, pues, música, audio, video, reto, ¿no? Todo lo que tú no le das. Entonces, en un juego, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hay que estudiar como psicólogos, porque los celulares no van a desaparecer. O sea, no van a desaparecer. Están ya en nuestra vida y ahora están aún más con esto de la pandemia, es más fuerte las tecnologías de la información y la comunicación están mucho más cruzadas en nuestras vidas. Entonces yo creo que esto es una tarea pendiente para los psicólogos, para estudiar, para investigar qué debemos hacer. Lo mismo los que somos profesores, docentes, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a competir con los tutoriales, cómo vamos a competir con estos dispositivos para que nuestra clase sea también atractiva. ¿Cómo hacemos que nuestros juegos con nuestros hijos sean más atractivos que el juego en Play, que el juego en Red? ¿Cómo hacemos? Entonces requiere, yo creo que un estudio, no tengo la respuesta, pero sí estoy de acuerdo con Miguel, que está generando también y es causa también de estrés en muchos niños. Exacto, porque las tecnologías, como lo que decíamos hace rato, la tecnoestrés, ¿no? Nos genera adicciones, nos genera crisis de ansiedad, ¿no? Porque yo alguna vez me he puesto a jugar el Play y realmente yo termino hecha bolsa, ¿no? Porque yo termino aquí, ¿no? Yo que no estoy acostumbrada, pero los pequeños y los niños, esa es una realidad. Hay muchos papás, muchos educadores, muchos docentes que les dejan jugando, que les dejan haciendo, entonces todo en exceso es malo. Entonces hay que también aprender a poner límites y ver exactamente lo que están haciendo nuestros niños, nuestros jóvenes en sus celulares, en sus dispositivos. También es una llamada de atención por ahí, pero
podemos dejar este tema para otra charla que también es muy amplia, el tema de tecnologías, ¿no? El tema de uso de tecnologías tanto en docencia como padres, como hijos. Claro, Un porque tema. sí, Pamela, yo creo que esto es un buen tema para hablar porque yo he estado leyendo investigaciones que sé que tienen dificultades, pero les cuento que las nuevas generaciones están desarrollando otro tipo de procesamiento de la información. Es decir, Uh-huh. están incluso desarrollando otras áreas del cerebro que nosotros, que somos más viejitos, no hemos desarrollado. Los nativos digitales, por lo tanto, tienen otro procesamiento de la información y eso seguramente va a tener efecto. Negativo, pero también positivo. Entonces, yo creo que hay que charlar sobre esto y conversar cómo potenciamos, porque al fin y al cabo tenemos que usar la tecnología y usarla a nuestro favor. Exacto, porque es una realidad, ¿no? La tecnología no va a desaparecer, más al contrario va a evolucionar, creo yo. Entonces, hay que aprender a vivir y a convivir con esto también. Ahí Grace nos dice, a ver, hay manifestaciones psicosomáticas que pueden existir en los niños. En los niños, estas nos pueden ayudar a observar quizá el grado de tensión que tiene. Sí. Bueno, Grace es médico y ya sabe, entonces es cierto, ¿no? Los problemas gastrointestinales, ¿no?, son un elemento que tenemos que tomar en cuenta si tiene problemas estomacales. Antes no los tenía y ahora los tiene, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, cefaleas, ¿no?, dolores de cabeza, problemas de espalda, ¿no?, todo lo que tiene que ver con tensiones en el cuello también, que un niño no debería tener. Por otro lado, he observado también ciertas erupciones de alergias sin explicación, ¿no? Entonces eso también es algo que nos debe llamar la atención. Estos tres elementos son los que yo he observado comúnmente. Es probable que también hayan, bueno, lo que ya dije, bueno, esto creo que es más de conducta, ¿no? Los tics, el morder lápices, el comerse las uñas, son indicadores que tienen que llamar la atención. Un indicador también, Vladi, es el volverse a hacer pis o el volverse a hacer popó después de cierto tiempo, un retroceso de conducta. Yo lo digo por experiencia propia, también hay un margencito. Yo tengo un pequeño de 7 años que ha vuelto. Pensé que tú habías vuelto a hacerte pis. No, no, yo no. Ya. Yo manejo mi estrés, ahorco a alguien nada más, pero no. Yo tengo un niño Perdón, de 9 no, años. De 9 años les comento, él volvió a hacerse pis en algún momento cuando no estábamos en pandemia, cuando él estaba en colegio. Y bueno, investigando un poquito ahí, el tema educativo fue el que lo estaba estresando demasiado. Tenemos docentes y tenemos docentes, ¿no? Tenemos profesores de ocasión y profesores de vocación, y lamentablemente le tocó una profesora de ocasión y fue ella la que estaba haciendo bullying en el colegio, lo estaba molestando demasiado, entonces mi pequeño volvió a un retroceso conductual, volvió a hacerse pis en los pantalones. Y como les decíamos al principio, los papás tenemos que estar siempre alertas a estas cosas, ¿no? Ya sean retrocesos conductuales, ya sean dolores, apariciones de granitos, de cosas, tenemos que estar muy alertas, con los ojos siempre abiertos a algún cambio que existe en nuestros pequeños, porque algo está pasando, algo les está pasando, ¿no? Y ya después ya nos tocará investigar, porque nos toca hacer Sherlock Holmes y buscar de dónde es, cómo es, pero tenemos que estar siempre atentos y saber escuchar a lo que nos dicen nuestros pequeños. Así es, papi. Entonces, ya para terminar, Vladi, porque ya no hay más preguntas y ya no queremos alargarnos más bien vamos a programar otra charla también contigo con otro tema. Ahora estamos en el mes de la salud, pero seguro vamos a programar otro mes para hablar de estas situaciones, berrinches, conductas, que también son muy importantes dentro de la casa, ¿verdad, Vladi? Entonces vamos a programar estas charlas contigo, con otros profesionales también, amigos, que nos puedan colaborar y nos puedan dar la visión más amplia respecto a estos temas. Muchas gracias, Vladi, una vez más contigo, compartiendo este tema tan
interesante, tan importante y tan bonito que es el estrés infantil en casa. Sí, Pame, bueno, para terminar, yo creo que todos tenemos que pensar en la calidad de vida, ¿no? Es decir, tal vez no vamos a poder escapar del estrés, tal vez no vamos a poder modificar los estímulos, las situaciones que lo provocan, pero lo que sí podemos hacer es aprender a enfrentarlos, a controlarlos, ¿no? Podemos desarrollar en nuestras vidas esta habilidad, ¿no? Esta capacidad de manera inteligente, relajada, controlada, tratar de enfrentar la situación, ¿no? Y enseñarles a nuestros hijos también a enfrentar la situación. Y eso vamos a crear niños con alta tolerancia a la frustración, porque nosotros tenemos la tolerancia a la frustración. Pero si nosotros perdemos el control porque llegamos tarde, porque nos levantamos tarde, por cosas tan simples, entonces nuestros niños también van a desarrollar eso. Entonces, aprendamos a darnos cuenta de que hay cosas muy urgentes y cosas muy importantes. Lo urgente seguro es tu trabajo, seguro es lo que llegamos tarde al colegio, muchas de esas cosas. Pero más importante es la calidad de vida, ¿no? Entonces, si te sientes feliz, tranquilo, ¿no? Realizado, eso también lo vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que concentrémonos, no nos distraigamos con cosas simples. Que como psicólogo a veces tal vez me digan, no, es que a mí el dinero me interesa mucho, pero sinceramente al final en estos momentos nos hemos dado cuenta que no es el dinero, ¿no? Lo más importante es la persona, los momentos bellos que pasamos con nuestros hijos. No nos distraigamos, nada más. Muchas gracias por la invitación. Exacto, gracias Vlad. Y para terminar el día de hoy, siempre decimos una frase para terminar la charla, pero hoy día no quiero dar una frase, quiero compartir con ustedes una reflexión que he tenido también el día de hoy, todos estos días, hablando con Vlad y hablando y interiorizándome en este tema, donde yo les pido aprendamos a ser flexibles, ¿no? Aprendamos a ser flexibles, aprendamos a ponernos, a posponer cualquier cosa que interfiera en la educación de nuestros niños, porque es necesario que pongamos en una balanza qué necesitan aprender nuestros pequeños. No necesitan estresarse con nuestro estrés, ya sea por el colegio, ya sea por las tareas, ya sea porque tengo que salir a trabajar, ¿no? Démonos un respiro, aprendamos a ser flexibles y ayudemos a que nuestros niños puedan expresar todas sus emociones. Con esto terminamos. Muchas gracias, Vladimir, por esta noche más, una vez más, en el taller de juegos. Nuevamente agradecerles a todos los que nos están siguiendo, a todos los que nos han seguido, a todos los que han hecho sus preguntas, porque este espacio se construye gracias a ustedes. Agradecerles a todos los que han sido parte del taller de contabilidad para niños que ya ha dado su fin este miércoles. Hoy día ha terminado el taller de contabilidad para niños y se vienen más sorpresas. Tenemos más talleres que ya vamos a estarles posteando en la página. Síganos en nuestra página de Facebook. Sigan nuestro canal en YouTube, también estamos en Instagram y entérense de todas nuestras noticias y también nuestros postitos ahí que estamos sacando con pequeñas cositas que también de esta charla va a salir el día de mañana. Muchas gracias a todos, buenas noches, buen descanso. Adiós, Vladi. Adiós a todos, adiós.